La augusta Gran Fraternidad Universal presenta la ponencia Sanar la atmósfera, sanar la vida, tecnología cosmobiológica ancestral. Ponencia realizada en el marco del primer Congreso Internacional Virtual de la AGFU, presentada por el magíster Jaime Luis Díaz Ramírez desde el Perú. Un cordial saludo desde Trujillo, Perú, a todos y todas en este primer Congreso Internacional Virtual de la Augusta Gran Fraternidad Universal. Mi nombre es Jaime Luis Díaz Ramírez, como se puede ver en pantalla. Felicito a los organizadores y agradezco la invitación. Sabemos que es tiempo de cambiar los paradigmas de la humanidad. A eso quiero contribuir con una propuesta para protegernos de la contaminación por medio de una tecnología ancestral. En esta ocasión dirijo la propuesta a directivos y miembros de la Augusta Gran Fraternidad Universal. Con el tema Sanar la atmósfera, sanar la vida, tecnología cosmobiológica ancestral para el ambiente y la salud, queremos activar una campaña para crear microclimas saludables y protegernos de la contaminación. Está probado que es posible. Tengo en preparación un libro con el mismo título. Empecemos entonces con los datos de la situación. Según el informe de la OMS 2018, 9 de 10 personas del mundo respiran aire contaminado. Eso naturalmente tiene sus consecuencias. 7 millones de muertes prematuras al año debido a la contaminación atmosférica. Se destacan enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias crónicas y agudas, accidentes cerebrovasculares. El informe señala especialmente a las micropartículas respirables como causa de esto, pero como sabemos, hay diversos factores contaminantes en el aire. Partículas y gases tóxicos, microbios patógenos, radiactividad, todos tienen incidencia en la salud. En mayor o menor grado, todos estamos expuestos a ellos. Porque el viento, la lluvia, las aguas de mares y ríos los llevan a todas partes. En la situación actual, 15 estudios médicos indican mayor incidencia, morbilidad y mortalidad del COVID-19 por el aire contaminado. La situación que vivimos nos recuerda lo que escribe Serge Reynaud de la Ferrière sobre nuestra época. Se hablará de la edad de las máquinas como de la más tenebrosa de la historia humana. Pero no estemos tan tristes, porque podemos crear microclimas saludables para proteger la naturaleza y la salud. Con la ciencia védica de los yajna, los fuegos de la terapia Homa se canalizan energías del cosmos para purificar la atmósfera. Sri Gajanán Maharaj la restableció para nuestra época. Su discípulo Sri Vasan Parampe la difundió por los 5 continentes. Desde el inicio de su misión, motivó la investigación para obtener evidencia científica del impacto de los fuegos, las cenizas y el campo de energía que genera la terapia Homa. Esa evidencia científica, reportada por diversos experimentos, indican la purificación del aire, se reducen las partículas, los gases tóxicos, los microbios patógenos, la fertilidad del suelo, la purificación del agua tanto en recipientes como en acuíferos e incluso en reservorios. Se neutraliza la radioactividad y además se crea un campo de energía sutil, un microclima regenerador llamado atmósfera Homa. Ese campo purifica el agua aunque las botellas estén encerradas en contenedores metálicos, es decir, en cajas Faraday, aisladas de frecuencias electromagnéticas. El sitio web que se ve en pantalla
recoge buena parte de esa información. Esos efectos impactan en el equilibrio de los ecosistemas y la recuperación de la salud humana, animal y vegetal, como escribe el maestro Bazán en su libro Terapia Homa, nuestra última oportunidad. Tú sanas la atmósfera y la atmósfera, recobrada su salud, te sana a ti. Para ilustrar esto, les voy a relatar dos experiencias en las que he visto muy de cerca la validez de este principio. Y vamos a continuar con la primera experiencia, que está en el área agrícola. La segunda es en el área de la salud. La primera, en el área agrícola, sucedió en 1997, cuando estaba conociendo por mi parte la terapia Homa, y fue muy interesante, muy impactante para mi persona, y quiero comentárselas. Le llamé la resurrección de Campo Alegre. Campo Alegre no es un osito de peluche. Campo Alegre es un fundo o finca en la aldea La Caña Brava, en el municipio Colón del estado Zulia, en Venezuela, y su propietario es José Atilio Molina, y están allí arriba en la lámina las coordenadas exactas del lugar. En este relato que les voy a hacer, pues se basa en el informe que hizo el ingeniero Carlos Quintero luego de la experiencia de erradicación de la cigatoca negra de los platanales a través de la terapia Homa en la zona sur del lago de Maracaibo. En enero del 98 él escribió ese informe, lo compartimos, llevamos al ingeniero a la Universidad de los Andes, donde me desempeñaba como coordinador académico del programa de estudios abiertos en desarrollo social, y nos interesaba pues que se difundiera esta información, especialmente entre quienes se dedican al estudio de este aspecto de la agropecuario. El texto completo del informe lo he incluido como anexo en el artículo que está en pantalla, Terapia Homa, Tecnología Ancestral Cosmobiológica. Se puede consultar en esa dirección web, ula.academia.edu /Jaime Díaz Ramírez. Y entonces vamos pues a empezar con este relato diciendo que Campo Alegre tenía muchos plátanos y eran plátanos muy saludables. Y por lo tanto pues Campo Alegre estaba muy feliz viéndolos crecer, y así transcurría el tiempo, pero siempre pasan cosas, y en este caso pasó algo, que llegó un hongo muy malvado que destruye las plantaciones de plátano. No les voy a dar el nombre de este hongo porque es un nombre largo, un poco difícil de pronunciar, pero llega con la muerte. Llega con la muerte porque las plantaciones literalmente se mueren. Los plátanos se enferman y se mueren, porque las hojas de las plantas se ponen, como se ven en pantalla, oscuras, negras, y no hay fotosíntesis. Como no hay fotosíntesis, pues la planta simplemente muere. Esto estaba sucediendo y naturalmente pensamos que ya esta plantación estaba perdida. Tenía 90% de plátanos muertos. Su dueño pues estaba desesperado y lo iba a abandonar. El dueño, el señor José Atilio Molina, era comerciante de agroquímicos, le salían al costo, pero así con todo eso, lo que ganaba con la venta de los pocos plátanos que producía no compensaba el gasto que tenía que hacer para mantener la plantación por lo menos en el 10%. Sin embargo, hubo algo muy interesante, porque el ingeniero Carlos Quintero, que había sido formado por el maestro Bazán, conversó sobre
la terapia OMA con el señor Molina y le explicó de qué se trataba, que se trataba de una tecnología ancestral que sana la atmósfera con fuego y energías del sol y la luna. Podemos imaginarnos la sorpresa e incluso incredulidad del señor Antonio Molina, pero él estaba receptivo porque su plantación estaba prácticamente perdida. Y como se le explicaba que la atmósfera sanada sanaba las plantas y todos los seres vivos del lugar, aunque él no lo entendiera mucho, pues podía estar receptivo a esta posibilidad. Le explicaba el ingeniero Quintero que era una tecnología que tenía unos materiales, unas pirámides de cobre con medidas muy exactas y otros materiales que debían ser los que se indicaba en la antigua técnica de la terapia OMA, que está en los libros védicos, es decir, los libros más antiguos de la humanidad, y es muy importante pues los tiempos exactos y el lugar, los lugares especiales que se requieren para las plantaciones. Le explicaba también acerca de los fuegos y cómo funcionaban esos fuegos, el Agnihotra, que es el fuego básico, cómo esa pirámide recoge del primer rayo que del centro del sol es recogido cuando en el horizonte del lugar se ubica con exactamente el centro del sol. Entonces hay energías sutiles que son canalizadas por el fuego las transmite hacia la atmósfera 12 kilómetros, regresa a la pirámide y se esparce, y como son varias pirámides que se ubican en las plantaciones, se distribuyen a lo largo y ancho de la plantación por un efecto de resonancia del fuego en la pirámide con el sol y los cantos. Hay una frecuencia que se sintoniza, resuena, pero tiene que ser en tiempos exactos de amanecer y atardecer en el lugar exacto donde se está. También le explicaba que habían otros fuegos, otro ritmado con la luna, que se conoce como Triambacán, que se hace varias horas diarias y todo el día en las fases lunares, y otro fuego, el Vyagruti, que se hace también en diferentes horas, y que esto crea una atmósfera OMA, que es un microclima regenerador. Esto es lo que va a sanar a las plantas y a los seres vivos, los seres humanos, todo lo que esté sobre ese lugar. Podemos imaginarnos al señor Molina muy asombrado, dudoso, pero no tenía nada que perder porque prácticamente la finca ya lo había perdido, de tal manera que él pues estuvo de acuerdo, y el 15 de junio de 1997 el maestro Bazán Parampé inició los fuegos de la terapia OMA. A él lo estaban acompañando la doctora Irma García, Aleta Macán, María Cecilia Méndez. Eso es lo que comenta el ingeniero Quintero en su informe, y pues él era el coordinador y tenía también a la doctora María Luisa Quintero apoyándolo, y el apoyo de 3 voluntarios fue muy importante. Me parece importante mencionarlos: el técnico Eduardo Rodríguez de Caracas, el técnico David Quero de Estados Unidos y la técnico Karen Sheffer de Estados Unidos también. Se encargaban de mantener esos fuegos, e incluso la gente de la comunidad aprendió con ellos y les gustaba participar, de tal manera que antes de 3 meses ya Campo Alegre se había sanado el 60%. Los 3 voluntarios, como decíamos, pues, y la gente de la comunidad hacían los fuegos, y no se usaron fertilizantes ni químicos ni orgánicos. Es algo que enfatiza el ingeniero Quintero en su informe. Al 15 de diciembre ya se había sanado el 80% y se habían producido
17.952 kilos, que era el doble de lo que se había producido el año anterior cuando usaban agroquímicos. Y recordando que los agroquímicos no pudieron detener la enfermedad. Por lo tanto, era una experiencia prácticamente asombrosa, maravillosa, que se estaba dando en esa plantación. Esto, pues, naturalmente puso muy alegre nuevamente a Campo Alegre, que resucitó y estaba, pues, feliz. Aquí debemos enfatizar que fue el control por bioenergía del entorno geofísico cósmico, lo que llamamos atmósfera OMA, lo que resucitó a Campo Alegre, pues no se usó fertilizantes, ni químicos, ni orgánicos. Se cumplió entonces el principio: tú sanas la atmósfera y la atmósfera te sana a ti. Los vecinos del señor Molina se interesaron, la experiencia se reprodujo en otros fundos. Ahí hay dos de los que se hicieron entre 97 y 98, pero naturalmente pues eso es otra historia, porque ahora quiero comentar con ustedes lo que he observado muy de cerca en relación a la salud en Trujillo. Le llamé a este tema Atmósfera OMA en el Jardín Botánico, y sucede en Trujillo, Perú, de julio a diciembre de 2019. Y quiero enfatizar en lo de la atmósfera OMA y profundizar un poquito, puesto que la atmósfera OMA se ha observado y hay evidencia científica de lo que estamos diciendo, que limpia y revitaliza el aire, el suelo, el agua, los seres vivos, que aleja y neutraliza los factores patógenos. Estos no son afirmaciones, en el aire, son afirmaciones que tienen sus referencias comprobatorias, tanto testimoniales como de observación y de evidencia científica por experimentación. Se puede afirmar que actúan energías del cosmos y del vacío cuántico para generar equilibrio y salud, que la atmósfera OMA está recogiendo este tipo de energías. Y lo del vacío cuántico no es porque la cuántica esté de moda, sino porque los experimentos que han demostrado que se purifica el agua embotellada, enclaustrada en un contenedor metálico que técnicamente se le llama caja Faraday, que aísla de todas las radiaciones electromagnéticas, pero así de todas maneras el agua se purifica, lo cual indica que está actuando otro nivel de energía que se asocia a la energía que en física se llama energía del vacío cuántico. Pues bien, en Trujillo, el ingeniero Luis Tafur de Áreas Verdes del SEGAT y el doctor Abel Hernández y Aleta Macán instalaron la terapia OMA en el Jardín Botánico. Tuve la ocasión de conversar con el doctor Abel Hernández vía telefónica en los momentos en que estaba en Trujillo haciendo esta instalación, y fue muy grato pues saber que en Trujillo, mi ciudad natal, se estaba reviviendo la práctica de terapia OMA, que según me he informado se estuvo haciendo también entre el año 2000 y 2005. Pues al Jardín Botánico fueron personas de 15 a 20 para el Anijotra de la tarde, entre julio y diciembre. Eran personas de todas las edades y asimilaron que la terapia OMA es una ciencia védica, no una creencia. Es una ciencia védica de la bioenergía, que es muy antigua, de 1500 años antes de Cristo es la fecha de los escritos más antiguos de la humanidad, los Vedas. Sin embargo, se sabe que esos conocimientos existieron desde hace mucho más tiempo. Y entonces esta ciencia védica sana la atmósfera con el fuego como mediador. Me gusta decir que es tecnología de punta,
de los antiguos, de nuestros ancestros, y que no es una religión. Y eso es muy importante enfatizarlo, puesto que muchas personas tienen recelos en relación a que se trate de algo religioso. Ellos compartieron la atmósfera Oma y sus efectos curativos. El humo y la ceniza son parte de la terapia y también pues ellos lo compartieron, se quedaban un rato después de la práctica de los fuegos para aprovechar esa atmósfera Oma. Por lo tanto, se puede decir, sana la atmósfera y la atmósfera te sana a ti, se observó en la salud de los participantes, pues decenas de personas expresaron sus testimonios y a continuación quiero comentar algunos de ellos. Quiero decirles que fueron muchos testimonios, algunos los tenemos grabados en video, otros simplemente se registraron por escrito y otros simplemente se conversaron en la mesa después de la terapia. Voy a comentar 4, pero de una vez quiero decirles que ustedes pueden ver videos de testimonios de curación en la página de terapiaoma.com y en otras páginas web de Terapia Oma hay siempre este tipo de información que es importante conocer. En el caso de la señora Mayra Lorena Benítez Ramírez, trujillana, ella tenía cáncer al útero, miomas y sinusitis. Ella afirmaba que en 4 meses se había curado y sus médicos la habían examinado y habían certificado que ya había salido de sus problemas de salud. Ella trabajaba en el jardín botánico, el ingeniero Tafur la entrenó y llegaba y conducía también la práctica de la Agnihotra. El caso del señor Andrés Casanova es muy interesante, puesto que llegó, como se ve en la foto, en una silla de ruedas y había tenido un coma diabético de alto nivel de azúcar, 550 de azúcar, meses de tratamiento sin resultados, las medicinas no le hacían efecto. Sin embargo, en 7 días que estuvo asistiendo a la terapia Oma, o sea, en los primeros 7 días, porque él continuó, ya podía caminar y tenía una gran mejoría. El señor Javier Rodríguez Zabaleta sufría de la próstata. En un hospital alguien le comentó de la terapia Oma y él, cuando fue, dice que desde el primer día sintió alivios, desaparecieron las punzadas y bueno, que se sentía pues ya muy bien, con mucha energía. El caso de la señora Mary Carrero Cruz es interesante porque no es el caso de ella, sino el de su hija, que no iba a las sesiones, sino que tomaba la ceniza, esa ceniza que queda después del fuego en la pirámide, y esa ceniza ella la tomaba, pues es una de las cosas que se indican como terapia, y solamente con eso estaba drenando de las mucosidades y había suspendido sus medicinas. Entonces esto nos muestra que la ceniza que queda en la pirámide está cargada de las energías sutiles que han sido canalizadas por el fuego. Bien, entonces estos son pues las experiencias que he querido comentarles en el área de la salud que he podido observar en Trujillo. Ahora quiero pasar a otro tema, pues de lo que me propongo como educador, y le he llamado así: sembrando atmósfera Oma en tiempos de pandemia. Concertar esfuerzos para crear microclimas saludables. Sabemos que se ha abierto en los cielos el tiempo de la cooperación. La sabiduría ancestral ha entregado su legado para superar los desequilibrios de nuestra época. Solo falta que nos unamos para lograrlo. Hay practicantes de terapia Oma en muchos países. Ellos están dispuestos a compartir lo que saben. Los contactos estarán en el libro, pero los puedo facilitar a quienes me escriban.
ya sea que participemos como ciudadanos, organizaciones o instituciones, entre todos podemos restaurar el ambiente y la salud con esta tecnología ancestral, como ya se está haciendo en muchos lugares y lo vamos a ver en algunas imágenes. En los hogares, las familias se unen en una dimensión trascendente. En comunidades organizadas es una alternativa para hacer agricultura urbana y una opción de salud para todos. En el Centro Médico OMA, El Buen Pastor de Guayaquil, Ecuador, el doctor Jaime Montufa reporta 199 casos de COVID-19 tratados y curados con terapia OMA. En hospitales y otros centros de salud es una opción contra la contaminación del aire por los llamados supergérmenes, resistentes a los antibióticos, causan miles de muertes, 75,000 al año solo en Estados Unidos. En espacios públicos se puede ayudar a muchos árboles enfermos. Ellos no pueden hacer bien su rol de pulmón para la ciudad. En universidades y otras instituciones, tal como recomienda la UNESCO, promover la articulación de esta tecnología ancestral en las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la agricultura orgánica tiene mayor costo y menor rendimiento. Con la agricultura orgánica OMA, eso se revierte. Se genera menor costo y se logra mayor rendimiento. Además, se recuperan suelos no fértiles y se beneficia el ambiente y la salud. Para conocer más, está disponible para descargar 15 años de los boletines de la terapia OMA, una compilación de 181 boletines de mayo 2006 a mayo 2021. Para recibir el enlace, escribir a los contactos que se darán en la siguiente diapositiva. Está en preparación el libro Sanar la atmósfera, sanar la vida, tecnología cosmobiológica ancestral para el ambiente y la salud. La información se enviará oportunamente a quienes nos escriban. Están todos invitados a participar. En pantalla mis contactos: Jaime Luis Díaz Ramírez, el WhatsApp +51 914 272 548, el correo jaimeldr.investigador@gmail.com. Por allí pueden solicitar el enlace para descargar la compilación de los boletines. También pueden enviar una pregunta para tratarla ahora en las mesas de trabajo. Solo me resta decir muchas gracias por su atención.